Benvinguts a Iglesia Evangélica, Iglesia Barri del Port, Tarragona. Y un domingo más, pues estamos aquí, ¿verdad? Con alegría, para disfrutar de la compañía, alabar a nuestro Dios y también dejar que su palabra en esta mañana pues nos diga algo para que podamos cambiar nuestras vidas. El título en esta mañana es un título, estamos en una serie que se llama Seguir a Jesús, Follow Jesus. Si no habéis escuchado la de la semana pasada, pues es interesante que la escuchéis, porque estamos en eso, ¿verdad? Estamos en lo que decimos, ¿verdad? ¿Qué decimos? Que queremos seguir a Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, pues, cómo se sigue a Jesús, porque la Biblia nos la enseña. Bueno, hoy la verdad es que el título es atrevido y la predicación no sé si va a ser atrevida, pero produjo revuelo y escándalo a muchas personas, porque Jesús se definió con ese título, ¿verdad? Amigo de pecadores. Bueno, ¿cómo suena a vuestros oídos? Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahora vamos a desarrollar un poquito ese texto. El texto en esta mañana, que es un texto muy poquito, que aún y todo no lo vamos a terminar, sino que va a haber dos partes, el domingo que viene tenemos la segunda parte, pero el texto dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, como ha dicho Gerard en esta mañana, vemos el llamamiento, hoy el llamamiento de Mateo, y nosotros tenemos que traer a nuestra memoria nuestro llamamiento, ¿verdad? El día en que el Señor llamó. Y tenemos que proyectar si este llamamiento de parte de Dios ha tenido la secuencia de lo que en esta mañana nos va a decir la palabra. Y si en algún momento nos hemos perdido en la secuencia, pues es el momento de retomar la secuencia del seguimiento y del llamado del Señor Jesús. Vemos ahí este personaje, Mateo. Podríamos decir que Mateo era el hombre odiado por todos. ¿Por qué razón era un hombre odioso? ¿Verdad? Le odiaban ferozmente. ¿Por qué razón? Bueno, él era un publicano, ¿verdad? ¿Recordamos otro publicano en la Biblia que también hablamos? Publicano. Uno pequeñito. Vengo, muy bien, Zaqueo también era otro publicano, ¿verdad? Por tanto, era un cobrador de impuestos, uno que trabajaba en la aduana, ¿verdad? Y allí gravaba los bienes de la gente. El oficio de cobrador de impuestos, pues, es lo que le había producido a Mateo que todo el mundo le odiare, ¿verdad? ¿Por qué lo odiaban? Lo odiaban. Él era judío, ¿verdad? Lo odiaban sus propios compatriotas y lo odiaban también los romanos, que era para quien trabajaba. En un sentido, él cobraba precios muy altos, ¿verdad? Tenía esta facultad, trabajaba para los romanos, pero él tenía la facultad de cobrar a su propio pueblo mucho dinero, él ganaba mucho dinero a costa de otras personas. Mientras él se enriquecía, los de su propio pueblo eran más pobres, ¿verdad? En un sentido por eso, pero tampoco creáis que era aceptado para los romanos. En un sentido era un hombre que vivía entre dos mundos, sin integrarse en ninguno de ellos y sin que en ninguno de ellos fuera aceptados. Para todos estaba visto mal, ¿verdad? Porque como uno de mi raza, de mi nación, tiene que ahogarme el cuello, ¿verdad? Lo miraban mal, pero por otra parte, él miraba, que siempre es el mismo, ¿verdad? Porque ya dice la Biblia que solamente tenemos dos señores, el Dios verdadero y el Dios dinero, ¿verdad? Él estaba vendido al Dios dinero. Pero ahí está la cuestión, ¿quién llama? Muy bien, vamos a ver quién llama. ¿Quién nos ha llamado a nosotros?
Jesucristo, ¿verdad? Lejos, el Señor Jesús, lejos de actuar como actuaba todo el mundo, lejos de rechazar y de huir de este asqueroso recaudador de impuestos, el Señor Jesús se acerca a él y le da un sencillo mandato y dice, sígueme. ¿Recordamos? Sígueme. A un mandato sencillo, simple. Esto debió ser chocante para muchos. ¿Cómo el Señor Jesús podría invitar a que le siguiera una persona de esta calaña, traidor y corrupto? Pero os voy a dar la clave. Es que Jesús no nos mira como los demás, ¿verdad? Aquí está la clave, por eso me ha gustado esta canción que dice, dame tus ojos, quiero ver. Jesús no nos mira como nos mira la gente. Jesús tiene una mirada que va más allá de la fachada religiosa, ¿verdad? Jesús mira más allá de nuestra condición social. Jesús va más allá y percibe en nosotros la persona, el corazón que está vacío, necesitado. Él no mira todo lo que miramos nosotros, que si aparenta, que si no aparenta, ¿quién será ese? Por favor, ese tiene una fama, ¿verdad? Nosotros, nuestras miradas alejan de la gente, porque son miradas de juicio. Sin embargo, la mirada del Señor Jesús es una mirada cercana. No solamente mira, sino que Él da el primer paso y se acerca y se ha acercado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por tanto, menos mal que Jesús quiso llamar al discipulado a una clase de persona como Mateo, porque si ha llamado a Mateo, quiere decir que también te puede llamar a ti y a mí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el llamamiento. Estamos con el sígueme, ¿verdad? El llamamiento en sí fue muy simple, como dijimos en el día pasado. Hubo un montón de primer punto, segundo punto de programa de lo que tú tienes que hacer. Simplemente el Señor Jesús dice, sígueme. Y levantando, ¿verdad? Y levantándose, de forma inmediata le siguió. Al igual como dijimos la vez pasada, como en el caso de los pescadores, Jesús se atreve a llamarnos, se atreve a irrumpir como aquel que dice en nuestras vidas cuando trabajamos en un trabajo normal, cuando a veces estamos absortos en nuestro trabajo, en las cargas, en que tengo que hacer eso, en que tengo que hacer lo otro. Entonces, de una manera súbita, el Señor Jesús se irrumpe y nos dice, sígueme. No espera, el Señor Jesús no espera un momento oportuno. El Señor Jesús nos irrumpe en medio de una vida cotidiana y lo hace en público. El llamado de Jesús es un llamado, como es la llamada del Señor Jesús, es una llamada comprometida, exigente y autoritaria. Es comprometida, ¿por qué? Porque tienes que decidir delante de la gente. Tú no puedes decir, yo soy un seguidor Jesús en mi casa, donde nadie sepa, donde nadie me mire. Hay gente que dice, yo nunca digo que soy seguidora de Jesús, así nadie me puede encontrar una falta. Pero ¿qué clase de seguidor es ese, verdad? Tenemos que decidir, y el Señor Jesús le hizo decidir a Mateo delante de la gente. Es una llamada exigente, ¿verdad? Dice, tienes que dejarlo, ¿qué? Todo, ¿verdad? Lo tenemos en Lucas 5:28. Es una llamada autoritaria, emplea el imperativo, dice, sígueme. En nuestro discurso actual diríamos, si quieres seguirme, piénsatelo, ya me dirás algo. ¿Qué quieres hacer este trabajo en la iglesia? Bueno, tú plantéalo, Plantea si tienes tiempo, si puedes, si estás motivado, si es el momento, si tal, si cual, si cual. El Señor Jesús no va con eso. El Señor Jesús dice, déjalo todo y sígueme. Nunca tenemos un momento para hacer las cosas. El momento es el momento en que se nos dice, aquel es el momento que el Señor nos dice que tenemos que seguirle, que tenemos que arriesgarnos, aunque a lo mejor no lo tenemos pensado. A mí personalmente eso me cuesta mucho. El pastor lo sabe. Cuando a mí se me altera, yo soy de rigor,
¿verdad? Estoy acostumbrada en un ambiente religioso y a mí me va la pauta, ¿verdad? Me va al que tenerlo programado, me va al que nadie me altere mi orden. Pero eso no es lo que el Señor Jesús quiere. Jesús tiene la potestad de irrumpirnos cuando Él quiere, hacerlo de la manera que Él quiere, comprometida, exigente y autoritaria. Bueno, ¿qué decir de Mateo? Mateo, en muchos textos bíblicos se le conoce como Leví, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le cambió el texto a Mateo, que quiere decir don de Dios. ¿Quién hubiera pensado que aquel hombre corrupto, menospreciado, odiado por todo el mundo, él iba a ser escogido como un apóstol, como un discípulo del Señor Jesús? Y es que el Señor Jesús escoge la gente y en un sentido en lo que él trabajaba, porque Mateo en un sentido pues tenía que, al estar delante del comercio, pues hablaba diferentes idiomas, manejaba muy bien la matemática, manejaba los libros, sabía llevar la contabilidad, y qué bueno que el Señor, todo lo que fue su pasado, él lo supo luego utilizar para el futuro, para ser el evangelista, el que escribe este título de Mateo, los evangelios, un evangelio, ¿verdad? Mateo, impensable. Ahora, la respuesta al llamamiento. Vemos que la respuesta fue inmediata, como hemos dicho. Para seguir a Jesús, es verdad, se levantó. Por tanto, cuando se levantó del banco de los recaudadores, y el verbo levantarse quiere decir, ¿verdad? Esto quiere decir que no solamente se levantó, una acción física, se levantó, como cuando decimos ¿quién quiere seguir a Jesús? Levantan las manos, pero eso no quiere decir seguir a Jesús, eso está equivocado, esto es lo que se vende, un llamamiento fácil, todo el mundo puede levantar la mano, pero luego hace la gente lo que le quiere. ¿Estos son seguidores de Jesús? No. Un seguidor de Jesús es el que hace eso, una determinación de propósito, una resolución inmediata. Esto es lo que hace. Sin duda, Mateo, evidentemente, cuando se levantó de la silla de los recaudadores, tuvo que dejar sus libros de cuentas, se los tuvo que pasar a sus queridos compañeros, ¿verdad? Y les tuvo que decir, esto para mí se acabó. Ya no voy a trabajar más con vosotros, ¿verdad? Ahora tengo una nueva vida, con unas nuevas prioridades. Y él se lanzó sin vacilación a eso, al seguimiento de nuestro Maestro, el Señor Jesús. A partir de ahí, dice el texto, que a partir de ahí Mateo siguió a Jesús. En un sentido, Mateo dejó un trabajo vergonzoso, pero muy bien remunerado, ¿verdad?, para entregarse a un trabajo glorioso, ¿verdad? Él perdió en un sentido un trabajo y una seguridad, pero él alcanzó un destino. Esto es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Hablamos de un destino eterno que nadie nos puede quitar, pero ahora ya vivimos en la cena del Señor en el presente, ya hemos empezado a vivir la vida eterna aquí y ahora con Jesucristo. Hasta aquel momento, Mateo, estaba sirviendo, le pagaban las autoridades romanas, ellos eran su señor. Pero ahora él tenía otro señor, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y también el siervo sufriente. Él había cambiado completamente de dueño. Recordamos que el seguir a Jesús implica tener otro dueño y Señor, lo sabemos. El Señor Jesús es nuestro dueño, nuestro Señor y nuestro amo. Nosotros ya no decidimos, decide Él por nosotros. Por eso nosotros tenemos que confiar en Él, en que Él tiene mejor perspectiva, Él tiene un mejor corazón y nosotros le seguimos. Cuando llegó el momento del llamamiento y la decisión, no vaciló ni por un momento, sino que lo dejó todo ante el asombro de muchos, ¿verdad?, de sus compañeros, pero él a partir de ahora iba a dedicarse a seguir al Señor Jesús. Fantástico, asombroso. ¿Quién podría decirlo? Nadie lo hubiera dicho de una persona como Mateo, como él, pero el Señor vio en él aquel corazón que quería despojarse de todo lo que era vacío, de todo lo que era material, para seguir al Señor que es vivo. Vamos adelante. La cena,
Bueno, la cena, como la cena en las culturas orientales sobre todo, pues es símbolo de una vida compartida, signo de amistad y fraternidad. El problema es que, al igual que todos nosotros, generalmente los que siempre nos sentamos a la mesa somos miembros de un mismo clan y de un mismo estrato social, ¿verdad? En un sentido, y de una misma clase. Siempre nos juntamos con los mismos, ¿verdad? En un sentido, aquellas cenas o comidas eran celebraciones que en un sentido afirmaban más las fronteras y las divisiones, las separaciones que había entre unos y otros, entre los creyentes, los no creyentes, los judíos y los publicanos, entre los buenos y los malos, entre los ricos y los pobres. Era eso, al igual que nosotros. Pero ahí vemos una comida, ¿verdad? Una cena, una comida, pero nuestro anfitrión, ¿verdad? Así que en una comida se disfruta, pero ciertamente, ¿verdad? A veces siempre estamos los mismos, ¿verdad? Luego haremos preguntas en cuanto a estas comidas nuestras. El motivo del anfitrión. Vemos que es muy importante que la cena tiene un motivo. Algunas veces no entendemos, vemos las cenas solamente con comer bien y beber y disfrutar, pero ahí vemos que hay un motivo. Esta es la clave en el día de hoy. Hay un motivo para invitar, hay un motivo para celebrar. ¿Y cuál era el motivo de este hombre, Mateo? Él decidió organizar una cena a la cual iba a invitar a sus amigos. ¿Para qué? Para que pudieran conocer a Jesús. En un sentido, Mateo, ¿verdad? No podemos decir que su llamada era algo amargo, a desgana, sino al contrario. Para Mateo aquello fue algo de gran alegría, ¿verdad? De gran alegría en la cual él iba a hacer partícipes a otras personas. Nos dice el texto más tarde, Leví, ahí se le llama un Leví, dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor y muchos de los cobradores de impuestos y compañeros de Leví y otros invitados estaban con ellos. ¿Qué iban a celebrar? Iban a celebrar que Mateo compartía su alegría. Si tú no has experimentado la alegría de haber dejado tu mochila de pecado a los pies de Jesús, olvídate, da igual que aquí pongan un coro de 1000 voces y una cantidad de instrumentos terribles, porque el agradecimiento no brota de fuera, brota de dentro del corazón. Y si en tu corazón no hay agradecimiento puro y tú no entiendes y no aprecias, no ves, no valoras lo que el Señor Jesús ha hecho por ti, de nada que los demás te lo vayan a poner, ¿verdad? El agradecimiento brota del corazón. Y eso es lo que tenía Mateo. Mateo estaba lleno de alegría. El maestro acepta incluso publicanos y pecadores como yo. Estaba asombrado. Era un privilegio para él que le habían llamado, a él también, sabiendo quién era, lo que había hecho, ¿verdad? Pero no importaba, ¿verdad? Así que Mateo volvió a casa y lo primero que hizo es juntar, hacer una fiesta, ¿verdad? Y celebrar. La vida cristiana es a la vez exigente, pero es atractiva, es sacrificada, pero hay bendiciones. Pero sus ventajas superan con creces las desventajas. Así que Mateo iba a compartir con alegría a los demás. Bueno, podríamos decir cuando fue a su casa, a ver, para los más religiosos, no es que en su casa se montó un púlpito y ahí delante de la gente les iba a dar un sermón, porque sitios hay para dar un sermón. Pero eso no era el punto. El punto era compartir la alegría. ¿Y compartir a quién? A Jesús. Jesús es siempre nuestro mensaje.
El testimonio se cuenta para explicar lo que éramos antes, pero lo que somos ahora gracias a Jesús. Presentamos a Jesús. No tenemos palabras para decir yo antes, yo hice esto, yo hice lo otro. Todo eso es religión. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, un cambio radical, el centraje no está en nosotros, en quién somos nosotros, en el estamento que ocupamos, en lo que hemos dejado. No, está en que tenemos a Jesús. Jesús nos ha llamado y dijo, como recordáis la publicana, la pecadora, la que tenía 5 maridos, ¿quién era? Los cuales ninguna era su marido. La samaritana, ¿verdad? Que dijo a la gente, venid y ved a un hombre, ¿verdad? Muy bien. Pero este mensaje trae oposición. Eso es lo que el evangelista Mateo, nos va a decir. Este mensaje trae oposición. La escena, podemos imaginarnos las miradas que habían allí en aquella cena cuando vieron los comensales. Ahora vamos a ver qué comensales había, ¿verdad? Es decir, la escena era inédita. Para los religiosos era un escándalo inadmisible. Además de publicanos, estaban incluidas ahí personas marginadas y relegadas de nuestra sociedad, aquellos que casi que no miramos, que los vemos y los pasamos por alto. No los miraron, no sea que se nos pegue algo, ¿verdad? Había prostitutas, adúlteros, tramposos, abogados fraudulentos y delincuentes. ¡Qué escándalo para la gente de bien tener que juntarnos todos en una mesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendía el Señor Jesús? Era difícil de entenderlo para aquel pensamiento. Sin embargo, el Señor Jesús estaba ahí, sentado a la mesa de Mateo, porque Jesús está siempre donde hay más necesidad. Jesús quizá no estaría aquí, estaría en medio de la gente que le busca, de la gente que se sabe que no es buena, de la gente que reconoce que le necesitamos a Él. Por tanto, la aceptación de Jesús. Sin embargo, Jesús estaba sentado en la mesa con los suyos, pero no estaban solos. Sí, estaban muchos publicanos y pecadores. Habían acudido al banquete y estaban sentados con Jesús. Y nos dice que habían, ¿qué? Muchos. ¿Nos imaginamos una cena delante de toda esta gente que nosotros a veces llamamos chusma? Que nuestra mirada hacia ellos los aleja, no sea que nos vayan a contagiar algo, no sea que nuestra santidad quede alterada, ¿verdad? No sea que alguien me vea con ellos y piensen que yo también voy con ellos, porque ellos miraban siempre las apariencias. Estos son los fariseos. Sin embargo, el Señor Jesús no mira así. Por tanto, vemos que para seguir a Jesús hay 2 reacciones. Una, la del escándalo. ¡Ah! Lo que está haciendo. ¡Ah! ¿Con quién va? ¡Ah! Lo que ha hecho. ¿Verdad? Y la otra es la persona que celebra. ¿Celebra? ¿Por qué celebra? Porque él se sabe pecador, se sabe qué clase de vida ha llevado, pero ha podido experimentar la gracia, esta palabra que no entendemos, la gracia y la misericordia de Dios que nos ha venido a buscar allí donde estábamos perdidos. Así que mientras unos están contentos, otros están así. ¿Nos llama atención esta imagen? Esto es mucha imagen de lo que hay en las iglesias. Esta es mucha imagen de la gente religiosa. ¿Qué hacen? Murmuran. Ellos murmuran, ¡ah! Acusan. La acusación de los sectores más religiosos es inmediata. ¿Por qué actúa así Jesús de manera tan escandalosa?
Los pecadores, la gente desechable y despreciada. Ah, no, mejor excluirlos. Estos no los miremos, no nos acerquemos a ellos, hagamos como que no les vemos, ¿verdad? Para los religiosos, la gente religiosa, el comportamiento de Jesús era un escándalo, era incomprensible. Todos murmuraban, pero la murmuración, los cánones consagrados de la murmuración de todos los tiempos, siempre sigue el mismo patrón, siempre. En vez de hacer llegar sus críticas a la persona interesada, a Jesús, la comentan a espaldas de él. ¿No habéis notado que siempre funciona así? Les falta valor para ir a la persona y decir, esto que he visto, ¿me equivoco o no me equivoco? ¿Es así? No, ellos nunca van directamente a Jesús, ellos enmarañan la situación hablando unos con otros y volcan toda la amargura en los discípulos. Sus palabras parece que son inocentes, pero no lo son. Son captaciosas, tienen un propósito. Son más que una pregunta, es una acusación. Mejor que te apartes de una persona como Jesús. No tiene buena reputación, va con publicanos y pecadores. ¿Qué haces con una persona como él? ¿No te da vergüenza juntarte con esta gente? Salte de este grupo. Así que los discípulos están en medio de toda esta maraña de murmuraciones y ellos tendrán que escoger, igual que nosotros, si seguir a Jesús implica pagar el precio de oposición, crítica y murmuración. Porque hay un texto que dicen que si te aplauden, ay, malamente, si te aplauden mucho, es que tú corres en el río de la gente que está muerta, ¿verdad? Recordamos los peces bajan en la corriente del agua, ¿por qué? Porque están muertos. Solamente los que están vivos pueden ir en contracorriente, ¿verdad? Así que para esta gente no hay nada que les cause más enfado y más escándalo que Jesús sea amigos de pecadores y de gente indeseable. Es algo inaudito, nunca había pasado que un maestro de Israel se juntara con esta gente, ¿verdad? ¿Cómo un hombre de Dios lo puede aceptar a personas como estas como amigo? ¿Acaso el comer en la mesa con alguien no indica comunión y aceptación mutua? Lo que dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero no es así. Porque miramos mal, la mirada no está puesta en lo que hay dentro, sino nos fijamos en la apariencia, nos fijamos que si el vestido es corto, nos fijamos con quién va y hacemos nuestros propios juicios y deducciones y fallamos y nos separamos de la gente que de verdad nos necesita. Así que Jesús, por el contrario, se sienta a comer con cualquiera. Su identidad no le tiene problema, da igual que se pueda sentar a alguien que es publicano, pecador, ¿verdad? Adúltera, ¿verdad? Él no lo rechaza. ¿Recordáis el escándalo de los discípulos cuando vieron que el Señor Jesús estaba hablando a la hora del mediodía delante de todos con la mujer del pozo? Recordamos aquella mujer que vino ahí, que enjuagó sus lágrimas, que dio el perfume. ¿Cómo la criticaron, verdad? Es que nuestras miradas están contaminadas por la sociedad, pero el Señor Jesús no tiene problema, el Señor Jesús no es así, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando se sienta a la mesa, las personas que están a su alrededor recobran la dignidad, se sienten respetadas, ¿verdad? Y ahí empieza la posibilidad de escuchar el Evangelio de la buena noticia de que el Señor Jesús ha venido para los pecadores y no para los sanos, ¿verdad? Así que cuando vieron los fariseos, dijeron a Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con estas personas tan indeseables? ¿Verdad? Jesús vive aquellas comidas como ¿qué?
como un proceso de curación. No necesitan los médicos, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos, ¿verdad? Por tanto, en esta mañana, la pregunta es, ¿a quién invitas a tu casa? ¿Invitarías solamente a gente que sabes que es creyente? ¿Tu círculo de invitados solamente son los tuyos, los de tu clan, los de tu familia? ¿No invitas a nadie más para poder decirle y contarle que tú antes vivías de una manera y te sentías de una manera, pero ahora eres de otra manera? ¿No puedes celebrar y compartir la vida diciendo de que sí, tienes problemas y hay cosas difíciles en tu vida, pero que tu vida tiene un destino y que tú eres una persona amada por Dios? ¿Podemos contar esta historia? ¿Tu mesa está abierta a todos? ¿O sigues el patrón cultural de que solamente se sientan siempre los mismos? Tus familiares, cuidado con quien invitas a comer, no sea que te vaya a contagiar. Bueno, hoy más que nunca es necesario recuperar y dar valor a compartir la mesa con todos. Yo en esta semana me he acordado que como iglesia cada año hacíamos eso que es tan popular con nosotros. ¿Qué es eso? La calçotada. Llevamos por la pandemia 2 o 3 años que no lo hemos podido hacer, ¿verdad? Pero lo hacíamos. Vamos a ver el valor de la calçotada. El valor de la calçotada en sí da igual, celebra una calçotada, celebra una parrillada, celebra una paella, celebra lo que quieras, da igual. Eso se celebra aquí porque es nuestra cultura. Pero ¿qué quiere decir eso? Nadie, ¿verdad?, va a una calçotada para estar solo. Yo, mi calçot y mi salsa. No tiene sentido, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la calçotada? Vamos a descubrir un poquito qué pasa. Bueno, la imagen del calçot incluye el valor de acogida. Cuando vas a la calçotada no estás solo, ¿verdad? Lo que se trata ahí es que no es una actividad individual, de soledad, que voy a comérmela al calçot yo solo y lo voy a saborear, no sea que alguien me lo quite, no. Es algo para compartir, invitamos, ¿verdad? Recibimos a gente, reunimos a la gente, compartimos con otros, ¿verdad? Compartimos, es algo que damos acogida. El segundo valor de la calçotada, ¿verdad? Pues evidentemente para preparar una calçotada tiene que haber alguien que ponga la leña. En ese caso era Joao. Tiene que haber algo que compre la carne. En ese caso era Juan y Neima, ¿verdad? Compra la carne, compra el calçot y alguien, nuestra amiga Fina, que prepara el romesco, ¿verdad? Implica mucha gente. Todo esto implica ¿qué? Tiempo, esfuerzo, trabajo, sudor, enguarrarse, ¿verdad? Preparar, ir allí a alquilar las mesas, preparar las carnes, adobarlas, ¿verdad? Un estrés total, ¿verdad? Pero que se hace con alegría, porque la inversión vale la pena para disfrutar luego juntos, comunitariamente, de ese valor de la comida, de compartir la vida. ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué pasa? Que el valor de la gracia se encuentra en ¿qué? Las personas que, los expertos en comprar la carne, el calçot y en prepararlo todo, estas personas les ha costado mucho, le cuesta mucho al que da, ¿verdad? Tiempo, recursos, ¿verdad? Y muy poco al que recibe. ¿A qué nos recuerda eso? Hay alguien que le ha costado mucho, mucho, mucho el darnos la salvación, ¿verdad? El pagar el precio de nuestro pecado en la cruz. Sin embargo, a nosotros nos cuesta poco, nada, recibirlo. No podemos hacer nada para salvarnos, solamente recibir el regalo de la salvación. ¿Qué más? El valor fraternal. Todo el mundo allí, beberos, ¿verdad? La gente empieza a sacar el calçot, lo quemado, ¿verdad? Empezamos a ver por ahí todos sucios, todos enguarrados, pero allí no se miran las manchas, ¿verdad? Allí se mira la alegría, compartimos, disfrutamos. Por tanto, es en una comida, en una cena,
en una calzotada donde se supone que demolemos los protocolos y los símbolos de superioridad, la jerarquía de quién es este, de quién es el otro, las distinciones de que si somos de un país o de otro, la raza, que vengo de este tal o de tal raza, da igual. Todos somos iguales, todos participamos de la misma comida, todos ponemos el calzón dentro de la misma salsa, compartimos y somos iguales, compartimos solidaridad, compartimos unidad, compartimos fraternidad, ¿verdad? Preguntas. Aplicación. Venga, vamos a ir. ¿Qué tal? ¿Somos una iglesia acogedora? ¿Somos una iglesia cercana y compasiva? El barrio dicen, ahí podemos entrar porque nos ayudan, tal, nos ven cercanos. ¿Cuántas veces nos cuesta salir de nuestro sitio? Cuando vemos a alguien, y más, hombre, si viene un pastor, una eminencia, puedo salir, pero si vemos a alguien que es desdeñado, todo el mundo nos limitamos a estar en nuestro sitio. ¿Cómo nos cuesta, verdad? ¿O acaso vosotros no sois como yo? ¿No os cuesta también salir y acercaros a las personas necesitadas? Por tanto, ¿cómo nos verán la gente de fuera? ¿Somos la iglesia? Hemos dicho, sí, somos la iglesia que sigue a Jesús, compuesta por pecadores, que acoge y comparte la alegría de haber sido perdonados y recibidos. ¿Tenemos esta alegría interior que no está en lo que somos nosotros, sino en lo que Jesús ha hecho por nosotros? Sí. ¿Somos una iglesia que compartimos mesa con todos, aún con los pecadores? ¿Cómo creerán nuestros familiares, amigos, verdad, vecinos, gente del trabajo, si nosotros no invitamos? Conclusión. ¿Qué conclusión tenemos? Evidentemente, estas comidas para el Señor significaban el gran proyecto de un Dios que ofrece a todos salvación. Leamos juntos ese texto que dice, conocemos generalmente la primera parte, pero no conocemos la segunda parte. Venga, ponemos en pie, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que somos portadores de buenas noticias, ¿verdad? Y la noticia es que todo el mundo puede salvarse si viene al Señor Jesús. ¿Sí? Amén. Que el Señor nos ayude y podamos hacer los arreglos en nuestra vida para acomodar nuestra vida a las enseñanzas del Maestro.